Profesor Gamarra, acabamos de oír también estas declaraciones, usted también las oyó, y le quiero preguntar si hay conciencia real de lo que acaba de decir esta señora Delcy Rodríguez al respecto, o es simplemente palabras como por decir algo y para tratar de tranquilizar al mundo entero, lo que no es cierto, ¿ah? Mire, hay por lo menos tres formas de responder a eso. Uno, obviamente, es parte de la retórica de un gobierno que quizás, inclusive uno podría decir que quizás la señora ex canciller no siente ese hambre, ni tampoco lo siente el entorno bolivariano, porque al final de cuentas ellos no tienen que hacer las colas, no tienen que usar los cupos para conseguir alimentos básicos y papel higiénico, ¿no? Que se ha convertido más o menos en el símbolo de esta escasez. Tampoco tienen que digamos, irse a Cúcuta o venirse a Miami para buscar alimentos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una forma. La otra es que es una negación de lo que esencialmente es la esencia de la crisis venezolana, es decir, el mal manejo de la economía venezolana. Es muy difícil explicar, especialmente desde afuera, cómo un país con los recursos Venezuela es uno de los países más ricos de América Latina, con unas reservas probadas de petróleo, las más grandes de la región, y con unas posibilidades económicas. O sea, Venezuela no es Haití ni es Honduras, y como soy boliviano también lo puedo decir, tampoco es Bolivia. Y sin embargo, lo que hoy vemos es que la situación de Venezuela, simplemente en indicadores sociales, está llegando a los peores niveles de los países más pobres de la región. Y eso es muy difícil de explicarlo, más allá de simplemente decir que refleja el absoluto mal manejo de la economía. No tiene nada que ver con un boicot de una asamblea legislativa que al final de cuentas tampoco pudo legislar porque bloquearon todas sus actividades desde un principio. Una guerra económica a la que se refiere. La guerra económica en realidad viene por la caída de los precios, especialmente de hidrocarburos, y el hecho que el gobierno, a lo largo de las década y media que ha estado gobernando, no se preparó precisamente para una época como esta. Y esto yo creo que es el meollo del problema de Venezuela, el pésimo manejo económico, que en realidad destruyó una posibilidad histórica que tenía Venezuela, especialmente en ese periodo de auge de los precios de los productos naturales y especialmente del petróleo, donde Venezuela podría haber invertido en infraestructura, invertido en crear una economía mucho más diversa, en vez de hoy no poder siquiera abastecerse en términos alimenticios y tampoco en términos de productos de necesidad básica, ¿no? Sí, pues yo quiero leer textualmente dos tweets que aparecieron hoy en la cuenta de Antonio Ledesma, firmados por su esposa. Quiero hacer esa aclaración, están firmados por su esposa. Abro comillas y el primero dice: con un diálogo transparente y objetivos definidos y donde las partes cumplan lo acordado, ya Venezuela hubiese salido de esta crisis. Ese es el primero. Y el segundo dice: libertad de Leopoldo y 600 de presos políticos puede ser puerta abierta para dialogar y restituir la paz y una democracia verdadera. Diputado Guaidó, quiero conocer su opinión al respecto de estos tweets. ¿Usted cree que se está tratando de lanzar un mensaje de diálogo entre la oposición y el oficialismo, o hay una especie de división en la oposición? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, el espacio natural de diálogo de cualquier país es precisamente el Parlamento Nacional. Un Parlamento Nacional que hoy fue desconocido por el régimen de Nicolás Maduro Moros, que hoy trata de imponer un golpe de Estado por la fuerza con la constituyente. Entonces, nunca se negó un proceso de negociación o diálogo real en el país. Ellos han atropellado constantemente los derechos humanos, han atropellado constantemente lo que son los poderes del Estado, no solamente ahora la Asamblea Nacional, sino que también la Fiscalía, en el caso de Luis Ortega Díaz. Así que si hay algún elemento
no solamente liberar a los presos políticos, presentar un cronograma completo de elecciones, no solamente las regionales, sino las municipales, las presidenciales, que son y están pendientes con el pueblo de Venezuela. Adicionalmente, respetar los poderes públicos, pudiera haber un proceso real de entendimiento, pero pareciera que el régimen quiere pasar o volver a ser hoy catalogado un régimen autoritario, casi dictatorial, o dictatorial, mejor dicho, a un autoritarismo competitivo, mantener el poder, tratar de presentar algunos elementos para que el mundo no los persiga o no los señale directamente como dictadores, pero que para hoy, para el pueblo de Venezuela, no es suficiente cuando necesita, hay una escasez galopante, hay una necesidad importante de servicios básicos y adicionalmente están conculcadas las libertades principales en Venezuela. Diputado, pero ¿cuándo es la próxima marcha o la próxima cita de la oposición? El día lunes está convocada una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. En los próximos minutos la Unidad Nacional va a convocar las próximas acciones de calle para poder no solamente retomar, sino continuar con un proceso que lleva hoy 126 días de resistencia en Venezuela, entre marchas multitudinarias, entre marchas en todo el país y años de lucha, porque en el 2014 hablamos de la salida en ese momento, hablamos de la necesidad de la presión ciudadana a un régimen del corte del de Nicolás Maduro y poder avanzar de nuevo, no solamente con la calle, sino con todos los procesos que requieren para superar, sin duda, este gran problema que tenemos los venezolanos. Muy bien, señor. Profesor Gamarra, ¿a usted no le da la impresión de que con estos tweets que acabamos de leer textualmente hay una especie de mensaje de la oposición para tratar de llegar a un diálogo y superar esta crítica situación que se está viviendo desde hace tanto tiempo? Es que me parece que sí, sin embargo, obviamente el diálogo debería haberse venido dando hace mucho tiempo y el diálogo... los espacios de diálogo se cerraron, el gobierno principalmente no estuvo interesado en un diálogo con la oposición. El único espacio de diálogo, digamos, fue patrocinado por los 3 expresidentes y aún las solicitudes de los expresidentes tampoco fueron escuchadas por el gobierno. Y pues obviamente ahora el gobierno, digamos, si la oposición va a entrar a un proceso de diálogo, va a ser un diálogo extraordinariamente asimétrico, no solo por el hecho concreto que existe una asamblea constituyente que es la soberana y que tiene una misión, que es de consolidar un modelo de Estado, como les dije anteriormente, un modelo de Estado unipartidario, con una ideología muy concreta y que apunta hacia la construcción de una sociedad en la cual no va a haber pluralidad política, no va a haber pluralidad de pensamiento. Entonces, ese diálogo asimétrico, pues me parece que más allá, digamos, de lograr la libertad de los presos políticos, que sí debería ser algo sin condiciones, ¿no? Me parece que un diálogo con esta asimetría tan profunda no llevaría a nada en concreto a futuro para Venezuela. Profesor Gamarra, al menos para el restablecimiento de una democracia plena, ¿no? Sí, sí, señor. Estamos ante dos, profesor Gamarra, ante dos parlamentos en este momento paralelos. Bueno, en teoría la oposición es lo que había planteado, que la asamblea no estaba desbandada, que la asamblea existía aún. La asamblea pues obviamente tendrá que buscar algún recinto donde poder reunirse, ¿no? Sin enfrentar la represión del gobierno, que básicamente el gobierno supongo que va a intentar reprimir cualquier intento de reunirse como asamblea y de legislar como asamblea. Muy difícil mantener un Estado bicéfalo, ¿no? Y especialmente con esta problemática, como la mencioné anteriormente, un Estado bicéfalo en el que solo una parte del Estado tiene las armas, tiene la policía y tiene todo el poder de ejercerlo, ¿no? Sí. Pues, profesor Gamarra, gracias por acompañarnos en el programa de la noche y una feliz noche en Miami. Muy amable, señor. Un placer. Muchas gracias. Diputado Guaidó, gracias por acompañarnos. Igualmente, muy amable, gracias. Un abrazo en Caracas, diputado Guaidó. Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Igualmente, muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en el programa La Noche. Y a esta hora integro al panel de invitados a Saúl Ortega, es constituyente, oficialista, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado Ortega, me complace saludarlo. Buenas noches. Buenas noches para ti y para tu radio escucha. Muchas gracias. Diputado, le quiero preguntar, quiero arrancar esta pregunta con usted. ¿Perdió la oposición la batalla una vez se instala la Asamblea Constituyente en Venezuela? Bueno, yo creo que no supieron administrar la victoria del 2015, ¿no? Y la dilapidaron en aventuras inconstitucionales, por ejemplo, como dejar sin efecto el cargo de presidente de la República. Eso no está en nuestra Constitución. Así como nombrar jueces sin pasar por las leyes e incluso anunciaron que iban a anunciar un gobierno provisional. Nada de eso está en nuestra Constitución. Eso se llama sedición, golpismo, aventurerismo y bueno, eso tiene sus consecuencias. Esa asamblea ha caído en desacato frente a sentencias del TCJ. De ahora en adelante, pues que se sometan ellos a la ley, definitivamente, porque nadie en Venezuela está por encima de la Constitución y la ley. Sí. ¿A usted no le parece peligroso, señor Ortega, que se esté formando, creando, ideando una constitución hecha a la medida de los chavistas únicamente? ¿Y qué pasa con la otra mitad de los venezolanos? Bueno, ¿tú no sabías que la de 99 también fue una asamblea constituyente chavista porque ellos decidieron no participar, al igual que ahorita? E incluso en el 2005 tuvimos un parlamento chavista porque decidieron no participar. Y en este momento se debaten si participan o no en las próximas elecciones de gobernadores. Entonces, esos irresponsables, bueno, que se atengan a sus consecuencias. Eso no es culpa nuestra, que ellos no participen. Es que son sediciosos, golpistas, estaban contando con el apoyo de Estados Unidos para derrocar al gobierno, y eso no es democrático. Entonces, ese aventurerismo político tiene sus consecuencias. Para ellos, bueno, que la asumen su responsabilidad. Sí. Señor Ortega, hoy el señor Diosdado Cabello aparentemente dejó abierta una puerta para la posibilidad de iniciar un diálogo entre el oficialismo y la oposición. ¿Usted cree que sea factible? Esa es una posición oficial del gobierno venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha hecho todos los esfuerzos por un diálogo constructivo con la oposición, porque nosotros creemos que ellos también tienen que participar, también, digamos, son importantes en la construcción de la sociedad venezolana, pero tienen que jugarle, digamos, con lealtad a la Constitución, a la ley. Tú no puedes utilizar los instrumentos de la democracia para tratar de derrocarla, como ha ocurrido en el caso de la violencia criminal y terrorista que hemos observado en los últimos meses. Bueno, solamente está en los municipios donde hay alcaldes que pertenecen a la MUD, que son los que promueven la sedición, el terrorismo, las muertes, la utilización de armamentos en las protestas para nada pacíficas. Entonces, eso es una irresponsabilidad que ningún Estado lo tolera, hermano. En Colombia eso, por supuesto, que tiene un castigo, y lo tiene en cualquier país del mundo. ¿Y a usted no le parece, señor Ortega, que es muy temprano para acabar con la Constitución de Chávez del año 99 e iniciar una nueva Constitución? ¿Y quién le dijo que íbamos a acabar con la Constitución? Vamos a construir esa Constitución, puede ser perfectible, y de eso se trata. La Asamblea Nacional Constituyente tiene el desafío y el reto de adaptar esa Constitución a los cambios que la sociedad venezolana ha venido operando y de cara pues a la construcción de un futuro mejor para todos los venezolanos. Esa Constitución va a ser votada por todos los venezolanos. Ellos tendrán la oportunidad de decir sí o no la quieren. La que está vigente ahorita, ellos votaron que no, para que tú sepas. Ahora supuestamente la aceptan, pero bastante han conspirado. Cuando Carmona la derogaron totalmente. Por eso es que esa oposición no es leal a la Constitución, no es leal a la democracia y no es leal a las instituciones republicanas venezolanas, y tampoco es leal a la patria, porque eso de aliarse con gobiernos extranjeros para acabar con el régimen republicano, eso se llama crímenes contra la democracia, contra el Estado, que en ninguna parte del mundo son tolerados. Sí. Señor Ortega, quiero conocer su opinión sobre unas declaraciones de la ex canciller Delcy Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo dos cosas que personalmente me llaman mucho la atención: que en Venezuela no hay hambre y que en Venezuela no hay crisis humanitaria. ¿Eso es cierto?
Es así. Más ¿Eso bien, es así? En Venezuela es así. ¿No hay hambre en Venezuela? No hay hambre en Venezuela. Estamos pasando problemas que tienen que ver con el ataque a nuestra economía, pero bueno, estamos luchando, el pueblo, el gobierno, las instituciones, para derrotar ese ataque sistemático contra nuestra economía que está planificado desde afuera. El dólar Trade tiene su sede en Miami y quien dirige eso fue Decán de Carbón, un coronel del ejército que estuvo en el golpe de Estado. Entonces, en esas circunstancias, bueno, nos encontramos nosotros y haciéndole frente pues a esa coyuntura. Sí, pero las filas que vemos, por ejemplo, los colombianos, de centenares y centenares de venezolanos haciendo fila para ingresar a la frontera, por la frontera por Cúcuta para tratar de comer algo, ¿eso no es una crisis humanitaria? Hermano, esa situación migratoria tiene toda la vida. Yo creo que las fronteras más calientes que hay en América Latina y el mundo es esa. Ustedes lo saben muy bien, que es un flujo migratorio de colombianos y venezolanos de toda la vida. Es más, pero en esas proporciones, no, señor Ortega. Bueno, siempre ha sido. Nosotros tenemos 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. No hay 5 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Ya eso te dice cuál es la proporción. Pero hay una gran cantidad de venezolanos que se han venido en los últimos meses aquí a Colombia y los hemos recibido con los brazos abiertos. Te pregunto a ti, ¿hay 5 millones de venezolanos en Colombia? No los hay, mientras que sí hay 5 millones de colombianos en Venezuela. Pero hay una crisis en Venezuela porque los venezolanos están viniendo por la frontera a tratar de comer algo a este lado de Colombia. Bueno, si hubiese 5 millones de venezolanos, te lo creería. Pero es que no importa el número de venezolanos en Colombia o el número de colombianos en Venezuela. Lo que le estoy preguntando, señor Ortega, es por qué la señora Delcy Rodríguez dice que en Venezuela ni hay hambre ni hay crisis humanitaria. Porque no hay hambre, hermano. Aquí los venezolanos tienen la posibilidad, porque la sociedad venezolana está construida así. El Estado venezolano tiene políticas públicas para atacar precisamente las condiciones de pobreza, de hambre, porque esta es una democracia inclusiva, no es oligárquica al estilo colombiano, es una democracia de incorporación de las grandes mayorías a lo que es el desarrollo nacional. Por supuesto que hay desigualdades, por supuesto que hay problemas como en todos lados, pero bueno, ahí estamos atacándolo, luchando con nuestro pueblo, precisamente para salir de situaciones difíciles que vivimos como cualquier sociedad. Hay tantos venezolanos que están llegando a Colombia por la frontera, señor Ortega, que el gobierno colombiano decidió entregar una tarjeta migratoria para tratar de oficializar el ingreso de esos venezolanos aquí en nuestro país. Bueno, pero vamos a hablar de cifras. ¿Cuántos son? Porque yo tengo aquí legalmente, sin meter los que están ilegalmente, legalmente tenemos 5 millones de colombianos, que de paso aquí se les trata muy bien, se les da respeto, sus derechos humanos son garantizados, aquí se les da vivienda, salud, educación, oportunidades, y por algo no vuelven. Si la relación que tú dices fuese verdad, esos colombianos, bueno, en masa, los 5 millones de colombianos regresarían automáticamente a Colombia y no lo han hecho. Por alguna razón no lo hacen, porque ellos saben que el trato que reciben en Venezuela no lo han recibido nunca en su propia tierra. Aquí recibimos a los venezolanos con un cariño enorme. Y le quiero decir lo siguiente, cifras del gobierno colombiano hablan de 200.000 venezolanos que en las últimas 2 semanas, permítame yo termino, han pasado a nuestro país. Eso de cariño se parece a la declaración del vicepresidente Lleras cuando nos llamó Beneco. ¿Ese es el cariño al que tú te refieres? Por favor, repítame que tengo un problema con el sonido. No, no es un sonido, lo dijo Lleras, nos dijo Beneco. Bueno, pero eso fue un asunto que fue hace muchos meses y que usted sabe que ya quedó aclarado. Dijo, no quiero ver una vivienda de esta que estoy entregando en manos de ningún venezolano. Mientras que nosotros aquí con todo orgullo les damos vivienda a los colombianos porque también son seres humanos y también son nuestros hermanos. Y aquí recibimos a los venezolanos con un cariño enorme y le estamos, entre otras cosas, abriendo las puertas para que puedan trabajar aquí en Colombia. Señor Ortega, gracias por acompañarnos en el programa La Noche, muy amable. Bueno, creo que... ¿Señor Ortega? Señor Ortega.
Bueno, colgó desafortunadamente el teléfono. A ustedes los invitamos, a nuestros televidentes, a participar en el tema de hoy en la noche con el hashtag numeral Asamblea Constituyente. La pregunta es: instalada la cuestionada Asamblea Constituyente Nicolás Maduro, ¿la oposición venezolana perdió la batalla? Esa es la pregunta que nosotros tenemos para ustedes. Y ustedes opinan a través de la cuenta en Twitter del programa La Noche y nuestro equipo periodístico que está aquí apareciendo en pantalla. Hacemos una pausa, en segundos regresamos. Estamos en la noche. Ya regresamos con La Noche.